Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atender esta comunicación. Buenos días. Jaime, muy buenos días, mucho gusto, un saludo a ti y a tu gran auditorio. Oiga, doctor, a ver, comencemos rápidamente. Hace 37 años, una cuadrilla de la Luz y Fuerza del Centro, tenían ahí, iban a poner infraestructura, cavaron al metro 80, metro 90, se toparon con una gran piedra. ¿Qué pasó? Exactamente, con una gran piedra con relieves, una pieza a todas luces prehispánica. Detuvieron su trabajo, se dio aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia, acudieron arqueólogos de Salvamento Arqueológico de Lina, y bueno, a partir de ahí comenzó primero el rescate de la escultura, es decir, descubrir todo su contorno completo, así como 6 ofrendas que se encontraron asociadas con ella. Estos trabajos tomaron un mes a partir de la madrugada del 21 de febrero de 1978. Tomaron aproximadamente un mes estos trabajos de rescate y posteriormente, a partir del 20 de marzo de ese mismo año, iniciaron los trabajos del proyecto Templo Mayor, coordinado por Eduardo Matos, excavaciones en las cuales yo tuve el enorme gusto de participar. Fue tal la relevancia que hay una fotografía del entonces presidente López Portillo ahí con un grupo de arqueólogos donde están explicándole, ¿no? Con el profesor, con el maestro José Luis Lorenzo y con el arqueólogo Ángel García Cook, que encabezaba el equipo de arqueólogos de salvamento. Y efectivamente le están explicando la escultura que fue identificada en aquel entonces por Felipe Solís, otro colega que ya nos dejó de este mundo, que fue director del Museo de Antropología, pero él fue quien identificó a la diosa plenamente, ¿no? Una vez que se descubrió todo el monolito. Oiga, ahora platíquenos, porque la historia es apasionante. Coyolxauhqui se entera que su madre, Coatlicue, se embaraza de una manera poco convencional, poniéndose un pequeño puñito de plumas en el pecho, queda encinta, ella decide irse con los 400 hermanos, que son las estrellas, a atacar al cerro al Coatepec. Y ahí es cuando nace Huitzilopochtli, ¿no? A ver, pero ¿cómo es todo esto? En el momento en que Coyolxauhqui llega frente a Coatlicue para matarla por esa afrenta que había cometido, en ese momento, según el mito que nos transmite la obra de Fray Bernardino de Sahagún, directamente de informantes indígenas, en ese momento nació Huitzilopochtli, ataviado como guerrero, armado con una Xiucoatl o serpiente de fuego, y se enfrentaron en combate él y Coyolxauhqui, su hermana. En ese combate resulta victorioso Huitzilopochtli, le corta la cabeza a Coyolxauhqui y arroja su cuerpo hacia abajo del cerro de Coatepec. Por eso es muy importante, siempre es bueno recordarlo, que la escultura de Coyolxauhqui fue encontrada en su lugar original, justo donde los mexicas la habían colocado, y sabemos que estaba justo al pie de la escalinata sur del Templo Mayor, es decir, la escalinata del templo de Huitzilopochtli. De manera que el Templo Mayor, el edificio y la escultura y la presencia de Huitzilopochtli en la parte superior reproducían el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, que no es otra cosa simbólicamente sino el mito del nacimiento del sol y la derrota de la luna personificada por Coyolxauhqui y de las estrellas de la Vía Láctea personificadas por los 400 o infinitos surianos o Censon-Huitznahual, los hermanos de Coyolxauhqui y también de Huitzilopochtli, por consiguiente. Oiga, estamos platicando con el doctor Carlos González, él es director del Museo del Templo Mayor. También es importante mencionar que Coyolxauhqui es la única diosa mujer como tal, aunque aparece desmembrada, pero con sus pechos, que se ve prácticamente que ya tiene una vida de madre, y es la única deidad mexica que tiene estas características. No, desde luego que no. Las deidades femeninas muchas veces se representan de esta manera. Tenemos, por ejemplo, el caso de Mayahuel, la famosa diosa del pulque, que era una de tantas personificaciones de la diosa madre.
la madre tierra, Ok. finalmente, que ha parido innumerables veces, que es la paridora eterna, vamos a decirlo así. Entonces se les representaba con los pechos flácidos y el vientre plegado también, producido por tanto parir, ¿no? Ujú. Así está, por ejemplo, la Tlaltecutli, esta gran escultura que ahora también engalana el Museo del Templo Mayor. Desde el año 2010 también ella presenta estas características, ¿no? Porque es la madre tierra finalmente. Y aunque Coyolxauhqui es una deidad lunar, en general las diosas y la mujer se vinculaba con la luna, con la noche, ¿no? Lo que vemos también de Coyolxauhqui representó para la historia y para, en ese entonces, el Instituto Nacional de Antropología, comenzar un proyecto que hoy en día es muy importante, que es el proyecto Templo Mayor. Vaya, hay museo y se siguen generando descubrimientos a la postre de esto que tiene 37 años, ¿no? Así es, así es. A raíz del hallazgo de la Coyolxauhqui, ya se conocía el Templo Mayor. El año pasado conmemoramos los 100 años del primer hallazgo del Templo Mayor por Manuel Gamio en 1914, pero Gamio encontró solo una pequeña porción del edificio. Pero sí, en efecto, a raíz del hallazgo de Coyolxauhqui, vienen estos 4 años, que es la primera temporada de excavaciones del proyecto Templo Mayor, y que desde luego fue donde se descubrió todo el contorno del edificio completo del Templo Mayor, así como varios edificios aledaños del recinto sagrado de la antigua Tenochtitlan, y la enorme cantidad de objetos que se recuperaron en estas excavaciones, en más de 100 ofrendas que se encontraron asociadas con el edificio, llevó a la construcción del Museo del Templo Mayor, que fue inaugurado en 1987. Y desde luego los trabajos han seguido en distintas temporadas de excavación del proyecto Templo Mayor. Actualmente se lleva a cabo otra y se han seguido encontrando muchos datos importantes, pero la gran excavación tuvo lugar entre el año 78 y 82. Oiga, doctor, y el color que vemos, porque luego estamos viendo ante las ruinas o ante las deidades, ¿eran sus colores originales o estaban pigmentados de otros colores en los cuales la gente de ese entonces los podía ver y los podía percibir? ¿O eran piedras nada más, así como nosotros las conocemos? No, desde luego estaban policromadas. Los mexicas pintaban sus esculturas, porque los colores pues tenían distintos simbolismos. Esto enriquecía el simbolismo escultórico de la pieza, ¿no? Entonces, desde luego la Coyolxauhqui estaba policromada. Los colores a simple vista no se aprecian, si acaso se le ve un poquito de color rojo a simple vista, pero con ayuda de una lupa, y esto te lo puedo decir porque yo lo constaté personalmente en una ocasión, con ayuda de la lupa se puede ver claramente en los poros de la piedra los restos de pigmento, y de esa manera pues se ha podido reconstruir la policromía original de la pieza, ¿no? Ahora sí. No, ahora, adelante. Sí, que ahora tenemos, como te decía, la gran escultura de la diosa de la tierra, Tlaltecutli, encontrada en 2006 y que ahora engalana el vestíbulo central del Museo del Templo Mayor. Y en esta pieza se hizo un excelente trabajo de restauración y gracias a eso podemos admirarla con sus colores originales. Oiga, doctor, y la pieza estaba puesta de manera original. Tengo entendido que el calendario azteca, el que está en el Museo de Antropología, también, vaya, nosotros lo vemos de una manera pegada como si estuviera a la pared, pero en realidad el calendario azteca estaba en el suelo, apuntado de poniente a oriente, no recuerdo bien, que era como salía el sol. Así era como lo concebían ellos, pues. Sí, desde luego estaba originalmente en una posición horizontal. No sabemos, ni seguramente sabremos nunca, en dónde estaba, porque esta importantísima pieza, la Piedra del Sol, o más conocida como calendario azteca, y la Coatlicue, que fueron encontradas en el año 1790, fueron encontradas fuera de su lugar original. Desgraciadamente será muy difícil saber en dónde se encontraban, dónde los mexicas las tenían originalmente, pero la posición de la Piedra del Sol desde luego sí era horizontal,
¿no? Y por eso también la importancia de haber encontrado la Coyolxauhqui en su lugar original. Eso enriquece muchísimo la información sobre una pieza, y en este caso sobre esta importantísima diosa para los mexicas, ¿no? Oiga, y a ver, háblenos los horarios, ¿qué exposiciones se tienen ahorita en el Museo del Templo Mayor? Sabemos que están, está muy accesible al ladito ahí del Zócalo de la Ciudad de México. Claro, en este momento tenemos una exposición conmemorativa por los 100 años, por el centenario del primer hallazgo del Templo Mayor, que, como te decía yo, tuvo lugar en 1914 y a cargo de Manuel Gamio. Entonces, ahorita tenemos esa exposición temporal, ¿no? Y bueno, desde luego el museo abre de martes a domingo y de 9 a 6 de la tarde. El acceso se da hasta las 5 de la tarde, pero cerramos puertas a las 6 para permitir que las personas que ingresaron hasta las 5 puedan terminar su visita. Y ahí está entonces la Coyolxauhqui, la podemos visitar. Desde luego, la Coyolxauhqui original está en el interior del museo. Fue trasladada ahí unos meses antes de la inauguración del museo en el año 1987. En el lugar original donde se encontró la Coyolxauhqui, ahora está una réplica. Oiga, ¿y la Coatlicue dónde está? ¿En el Antropología? Claro, la Coatlicue está en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Que también es impactante, ¿no? Es una pieza maravillosa, es una de mis piezas consentidas. El cinturón con corazones y manos y las dos cabezas ahí encontrando, que son como fuego, ¿no? De serpiente, son dos cabezas de serpiente que se encuentran cara a cara, vamos a decir, frente a frente, y que forman, viéndolo de frente, el rostro de Coatlicue, ¿no? Oye, imagínese hace 500, 600 años el temor que podía haber causado esa piedra para que no se portara bien. Pues sin duda era un arte hecho para, más que nada, para impactar, para impresionar, ¿no? Y aún a nosotros nos impresiona y nos impacta, ¿no? Pues por supuesto. Qué lujo poder trabajar ahí, doctor, y qué lujo poder platicar con usted esta mañana. El gusto y el lujo es mío, Jaime. Muchas gracias, que esté muy bien. El doctor Carlos González, él es director del Museo del Templo Mayor. Vayan, si vienen a la Ciudad de México, vayan. Gracias, doctor.